Hola a todos. ¿Cuántas veces escuchaste en el púlpito de una iglesia o en un grupo pequeño que el hombre es cabeza de la mujer? Bueno, en el video de hoy vamos a desmitificar esta enseñanza y le vamos a dar el correcto significado. Por eso te pido que me acompañes en este video, que lo voy a hacer lo más breve posible, pero te voy a tirar un par de perlas bíblicas de interpretación correcta que hacen a una enseñanza sana. Mi nombre es Hernán Mentasti, este espacio se llama Religiosamente Incorrectos y te pido que me acompañes. Bueno, lamentablemente, como te mencionaba recién, muchas iglesias están plagadas de enseñanzas literalistas que llevan a muchos creyentes por el camino rígido del fundamentalismo o del legalismo religioso. ¿Sí? Esto que produce un alejamiento de la paz, del gozo y el testimonio de Cristo que debe influenciar la sociedad y la cultura a través de la vida de los creyentes. Ahora, para que sepan las feministas radicales, ¿sí? El cristianismo fue la primera corriente cultural y espiritual que dignificó a la mujer, que protegió a los niños y a los enfermos. O sea, sépanlo, que lo que ustedes defienden está equivocado, ya sea porque no saben de estas cuestiones de la historia o porque les han metido una ideología en la cabeza bastante perversa. Bueno, al margen de este comentario que hace nuestra sociedad posmoderna del siglo XXI, siempre tenemos que investigar el contexto dentro de un texto, ¿sí? De un texto. O sea, ese texto que estamos interpretando, cómo era el contexto histórico, sociológico, cultural, el mismo contexto literario, el significado original. Tenemos que, cuando hacemos hermenéutica, que es interpretación bíblica, tenemos que investigar muchas cosas antes de decidir hacer una doctrina de un determinado texto, ¿sí? O un dogma de fe, o un dogma de conducta, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que investigar, inclusive en los idiomas originales, para poder trazar con rectitud la palabra de Dios y con certidumbre. Ahora, te voy a leer un pasaje en 1 Corintios 11, versículo 3. Te lo voy a leer en dos versiones modernas de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional y en la traducción en lenguaje actual, que además es una traducción que está hecha en conjunto entre biblistas católicos y biblistas evangélicos. Bueno, la NBI dice así: pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. La versión TLA dice lo siguiente: ahora quiero que sepan esto, Cristo es el origen del varón, el varón es el origen de la mujer y Dios es el origen de Cristo. Ahora, vos te podés estar preguntando de aquel lado, ¿no? ¿Cuál de estos dos pasajes es real? O sea, si vos lees con cuidado ambas versiones, ambas traducciones, te vas a dar cuenta de que ambos pasajes lo son. ¿Por qué? Porque ambas traducciones son excelentes, de muy buena calidad y ampliamente aceptadas por los creyentes. Ahora, sin embargo, este pasaje nos permite sembrar dudas sobre el permiso del hombre para dominar a su esposa, ¿sí? Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué Pablo dice que el esposo es cabeza de su esposa? Sí, esto lo vas a poder encontrar también en Efesios 5:23. Sin embargo, cuando Pablo habla de cabeza en este contexto, en este pasaje, ¿sí? La palabra cabeza, que en griego es kefalé, que se traduce como autoridad sobre, que es en realidad la traducción conservadora o, si querés, ortodoxa del significado de esta palabra, ¿sí? En algunos textos más antiguos, sin embargo, también se puede traducir como origen o fuente, de la misma manera en la cual nos estaríamos refiriendo a un manantial como la fuente o origen de un río, ¿sí? O sea, por lo tanto, es posible que la palabra cabeza en este pasaje se refiera a que el hombre es la fuente de la mujer en referencia a la creación de Eva a partir de Adán. Y no se refiera a la autoridad jerárquica con la cual se ha interpretado habitualmente, que no está mal, pero el problema está que
puede producir daño al causar la carencia de liderazgo de la mujer en comparación con el hombre, ¿sí? O sea, lamentablemente en la interpretación bíblica muchas veces, y esto fue descubierto por Gadamer y por Heidegger, filósofos contemporáneos, digamos, uno sin quererlo muchas veces traslada su propia influencia cultural, su propia precomprensión, como le llamaban estos filósofos, a la interpretación o a la comprensión final de un texto, ¿sí? Pero en el contexto original, una de las posibles traducciones podría ser esta, o mejor dicho, significados. Ahora, te voy a tirar otra perlita que apoya un poquitito esta afirmación que acabo de hacer recién. Matthew Henry, que es un famoso comentarista anglosajón, si no me falla la memoria, creo que es del siglo XVII o del siglo XVIII, ya lo había comentado en su comentario del libro de Génesis, ¿sí? Y él había dicho, creo que esto lo mencioné en un video anterior, de que si Dios hubiera querido hacer que la mujer esté sometida al hombre, hubiera sacado el hueso, en vez de sacarlo de la costilla del hombre de Adán, lo hubiera sacado de un hueso del pie, por ejemplo. O si hubiese querido que la mujer tuviera supremacía sobre el hombre, hubiera sacado, no sé, el hueso en vez de la costilla de una parte de la cabeza, por ejemplo. Sin embargo, Dios creó a Eva de la costilla de Adán para que ambos sean coiguales, coherederos de la gracia de Dios y puedan ser ambos un equipo con igualdad de potencial, fortaleza, tal vez en distintas formas, pero ambos equivalentes como compañeros, ¿verdad? Así que, bueno, estimado hermano y hermana que estás escuchando este video, seas católico o protestante, la idea es que la verdad te haga libre. Te voy a dar otro ejemplo, ¿sí? Que lo vamos a poder leer en 1 Corintios capítulo 14, versículos del 32 al 35, si lo querés buscar en tu Biblia. Yo te lo voy a volver a leer de la NBI. ¿Por qué? Porque es una traducción con equivalencia dinámica, igual que la TLA, aunque bueno, la TLA está un poquitito más tirando hacia la paráfrasis. Igualmente son detalles técnicos estos que no te quiero confundir. Pero, digamos, como para reflexionar, me parece un poquitito más fluida la NBI. Sin embargo, para estudiar los sentidos originales y demás, sin dudas la Reina Valera se lleva todos los premios por acercarse en literalidad al texto griego. Ahora bien, vamos a leer el pasaje, dice así: el don de profecía está bajo control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas, como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Ahora, sin embargo, te voy a volver a leer ese pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente, que es una de las últimas traducciones de Tyndale House Foundation. Dice así: recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Punto. ¿Y por qué te estoy marcando las diferencias? Para que puedas, si me estás siguiendo, hacer la comparación, la comparativa. Continúa el pasaje diciendo: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Punto. Deben ser sumisas tal como dice la ley. Punto. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Ahora, ¿y esto por qué hay como estas diferencias en la puntuación? ¿Sí? Porque, nuevamente, cuando uno traduce del griego al español, digamos como que el texto griego originalmente no tenía puntuación,
Entonces la puntuación la vas realizando en la traducción, ¿sí? De acuerdo al contexto, de acuerdo a las declinaciones que van teniendo las palabras, vas armando la frase en el idioma y la frase que hace más sentido, la oración que hace más sentido. Entonces, por ejemplo, la mujer calla en la congregación es una oración que está sacada de contexto, pero que no tiene en cuenta en realidad las mujeres a las cuales estaba dirigida ese texto. Ellas venían de una cultura pagana y tenían por costumbre gritar. Entonces, digamos, además en la sociedad grecorromana la mujer tenía prohibido tener cualquier tipo de instrucción, con lo cual las mujeres, salvo que fueran de la alta sociedad, por lo general eran analfabetas. Entonces, cuando la mujer puede empezar a participar libremente de las reuniones de los creyentes, ¿sí? A causa de la dignidad que Cristo les dio, ¿sí? Sépanlo, feministas radicales, ellas preguntaban permanentemente para aprender, y eso causaba que en las reuniones se produjera un murmullo constante de fondo, ¿sí? Que se volvía molesto, pero molesto para todos. Esto que llegaba a desordenar un poco la paz del ambiente. Entonces, pero esto no era nada, porque de última uno lo tolerás, te acomodás, prestas un poco más de atención y lo salvás el tema. Pero ¿qué pasa? El problema está que este murmullo, como ellas además estaban acostumbradas a gritar, el murmullo era un murmullo de un volumen elevado. Entonces esto podía ser confundido con los cultos de Isis o Dionisios, ¿sí? Los que eran considerados, estos cultos, políticamente peligrosos por el Senado romano. ¿Por qué? Porque proclamaban la igualdad legal entre hombres y mujeres, pero no lo hacían promoviendo el orden y la paz como se ha realizado a partir de la filosofía política liberal y del cristianismo, sino que se hacía promoviendo protestas, promoviendo la hostilidad de las mujeres hacia los hombres y por lo tanto también socavando los fundamentos legales, ¿sí? De la sociedad de la época. Entonces, por este motivo es que Pablo, cuando escribe este pasaje y escribe esta carta, muestra interés en que las reuniones de los cristianos no corran el riesgo de confundirse con esos cultos paganos que eran considerados casi subversivos, ¿sí? Y esos cultos que hacían, apuntaban a incumplir las leyes de la sociedad romana, por lo tanto eran considerados un delito, y además provocaban o podían provocar que el cristianismo fuera considerado ilícito. ¿Sí? Hasta ese momento el cristianismo era considerado una religio lícita en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque se consideraba, los romanos lo consideraban o lo veían como una discusión entre judíos, ¿sí? Y ellos aceptaban la religión judía como una religión lícita dentro del imperio. Además, otro punto. El hecho de que la mujer pudiera aprender también se transformó en una revolución en aquel momento, ¿sí? Y esto también generaba críticos y detractores hacia la fe cristiana, o sea, empezaban ya a atacar esta fe que se ocupaba de capacitar y enseñar e instruir a las mujeres, ¿sí? Que en ese momento, en la sociedad grecorromana, en la antigüedad clásica, eran consideradas menos que los animales, ¿sí? Solo servían para procrear y para divertirse. Después las trataban muy, pero muy mal, y a las esclavas ni te cuento. Pero eso cualquier historiador puede dar fe de esto que yo te digo. Mirá, en el versículo 34 que dice, deben ser sumisas tal como dice la ley, traducido literalmente del griego, en realidad quiere decir que las mujeres se controlen a sí mismas como la ley dice. Pero ¿qué pasa acá? Lo más interesante es que la ley, sí, a la que se refiere el apóstol en el versículo, muy frecuentemente en los círculos religiosos se interpreta como la ley de Moisés, pero en realidad se refiere a la ley de la sociedad grecorromana. Entonces, finalmente Pablo cierra la enseñanza en el versículo 35 diciendo, y si quieren aprender algo más, ¿sí? O sea, si quieren seguir aprendiendo, o sea, no les está diciendo no aprendan, sino que les está diciendo, si quieren aprender algo más, si se quedan con alguna duda, perdón,
pregunten en casa a sus maridos. Lamentablemente durante muchos años he escuchado cómo se ha enseñado estos pasajes como si fuera una doctrina en contra de la mujer. Pero en ese contexto cultural en el que ella tenía prohibido aprender, lo que Pablo les estaba diciendo era algo así como: mujeres, pueden aprender, pueden preguntar, pueden crecer, pero respeten las formas establecidas para no generar conflictos o problemas. ¿Sí? Para nosotros, en nuestra sociedad del siglo XXI, nos es re común que, es más, que haya mujeres exitosas, directoras de empresas o políticas, o en fin, en cualquier ámbito de la vida, que haya mujeres liderando. Pero en la sociedad antigua, en la sociedad greco-romana, esto no era normal, entonces era revolucionario. ¿Sí? Igualmente me quiero cuidar con la palabra revolucionario para que no me malinterpreten, ¿sí? Pero el cristianismo lo que hizo fue dignificar, traer dignidad al ser humano como imagen de Dios, traer igualdad y respeto entre todos los seres humanos. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá. La conclusión final que te quiero dejar es que, mujer, libérate, ¿sí? O sea, si en la iglesia en la que están predicando eso de que la mujer tiene que estar sujeta al marido, que el hombre es la cabeza de la mujer, y eso lo predican como doctrina, huye por favor de ese lugar y buscate otra iglesia, una iglesia donde realmente sea sana la enseñanza. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte, dar like o hacer algún comentario. Así me ayudás a que esta enseñanza llegue a más gente. Hasta la próxima. Gracias.